Bueno, pues con esa frase cervantina damos paso también a los ganadores del Premio Internacional de Novela Ciudad de Barbastro y a la ganadora del Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola. Así que por parte de este periodista al que han invitado también este año a conducir el acto, muchas gracias por habernos acompañado, pero lo mejor no es que lo hayamos contado, es que continúa ahora en esta tertulia mano a mano entre dos grandes mujeres, en este caso del sector cultural. Gracias, buenas tardes. Si habrán observado ustedes, apenas hemos hablado ni del poemario ni de la novela, porque de eso se va a ocupar ahora en esta tertulia María Ángeles Naval, que va a sentarse con los dos. Bueno, pues Joana, adelante. Joana Grulla es ganadora del Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola por el poemario La luz que enciende el cuerpo. Después le tocará el turno, pues en este caso, a Jorge Carrión, que nos hablará por su obra, su novela Membrana, con la que ha ganado el Premio Internacional de Novela Ciudad de Barbastro. Gracias. Buenas tardes. Como anunciaba hace un rato, continuamos con esta parte tan entrañable de la entrega de los premios que se realiza por primera vez aquí en este auditorio, pero me parece que los fieles lectores de Barbastro, los que pertenecen a los clubs de lectura y que ya han tenido entre sus manos los libros, pues la van a disfrutar con el mismo calor que se disfrutaba en ese reducido espacio ahora inviable de ser utilizado. Bueno, es una gran satisfacción este cara a cara con Joana Grulla. Ya han presentado algunos de sus datos biográficos más relevantes, su doble nacionalidad cultural y biográfica, nacida en Bucarest y alojada, y recriada, formada, premiada y transformada en poeta seguramente en la ciudad de Granada. Joana tiene dos perfiles, el de escritora y tiene un perfil también de profesora, una profesora brillante con ensayos importantes, y eso se nota en su escritura y en los temas que plantea, pero quiero recordar que lleva una trayectoria de poeta pues envidiable. Cuenta en su haber con el Premio de Poesía Joven de Andalucía y con el Premio Emilio Alarcos, y ahora gana el Hermanos Argensola. Quiero pensar que la carrera es ascendente y espero que imparable. Sí que me interesa destacar de la obra, tanto de pensamiento, ensayística, como de la obra literaria de Joana Grulla, ese aspecto transnacional de su formación. Ella es profesora de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada y ha publicado, ha coordinado, se ha interesado desde los términos de la literatura comparada por autores de narrativa española, pero también se ha interesado de manera especial por la obra de Norman Manea, un escritor rumano exiliado en Estados Unidos y que ha vivido toda esa circunstancia de la violencia, de la cicatriz del comunismo y del poscomunismo. Esa circunstancia de transterritorialidad cultural que la ha llevado a vivir y a investigar en Buenos Aires, en Nueva York, en la Sorbona, de donde le ha quedado una huella de feminismo, de un pensamiento postestructuralista feminista, pero que ella lo viste de bolero y de sentimentalidad, pues todo eso está detrás de este libro, La luz que enciende el cuerpo. La referencia del título a La luz que enciende el cuerpo es doble.
Es la luz del cuadro de Hopper, que la editorial Visor, a la que hay que felicitar y dar la enhorabuena también por presentarnos este libro magnífico por sus versos y magnífico por la maquetación y la composición. Esa luz que enciende el cuerpo es la luz que ilumina los cuerpos de las mujeres y es también la luz del deseo sexual, de la intimidad, de la piel, del placer. La afirmación de que existe el pensamiento de la piel, que es una afirmación de este pensamiento feminista francés, es una afirmación importante en este libro, me parece. Este libro que arranca con un verso que dice: no hay nada tan rotundo como un cuerpo, y que se confirma con la parte reflexiva final del libro, que se titula precisamente La casa de mi piel. Pese a estas referencias que estoy comentando, esas referencias a la muy sesuda Hélène Cixous, ella tiene un verso que luego nos va a leer que dice: baila por nosotras feministas con alma de bolero y con amores de novela rusa. Esto es un poco el doble marco del libro, ¿no? La sentimentalidad, la pasión, yo diría meridional, y el marco de fondo de referencias más sesudo. Bueno, bienvenida, ya no digo nada más que preguntarte. Quizá podríamos empezar por que nos expliques un poco tu proyecto de libro a partir de esa centralidad de un cuerpo y de una piel de mujer. Háblanos de tu proyecto, háblanos de ti, de lo que quieras, pero te he puesto en suerte así. Tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, María Ángeles. Buenas tardes de nuevo, bueno, ya casi buenas noches de nuevo. Pues muchas gracias por tu presentación tan generosa. En este libro, la verdad es que yo, digamos, quería transformar en materia poética la inseparabilidad entre cuerpo, corazón, piel y pensamiento. De alguna manera quería, bueno, hay muchos más temas, pero este quería que fuera el eje central, y además con la imagen de la luz, pero la luz que también nos permite ver las sombras. A propósito de lo que decías del pensar la piel, que decía Cixous, yo creo que es muy importante valorar el cuerpo siempre vinculado al pensamiento, porque ser consciente de nuestra corporalidad significa también ser consciente de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad, y precisamente allí, diría yo, reside nuestra fortaleza. Si somos conscientes de nuestra vulnerabilidad, somos conscientes también de que si uno cae, caemos todos, y entonces de alguna manera tenemos que ayudarnos, tenemos que convivir, y precisamente a partir de la conciencia de esta fragilidad, ¿no? Entonces esto yo quería que fuera uno de los ejes. Además hay unos versos que a mí me obsesionan, que son versos del cancionero de Petrarca: las vidas son tan cortas, tan pesados y frágiles los cuerpos. Estos versos a mí me obsesionan. Y ya estaba en el cancionero de Petrarca, ¿no? Entonces, bueno, pues este es uno de los ejes del libro, ¿no? Me ha interesado mucho lo que acabas de decir, yo no tenía pensado comentarlo, la fragilidad. La fragilidad es quizá uno de los temas contemporáneos que obran como una especie de acicate, ¿no? de combate desde el reconocimiento de la fragilidad. El ensayo de Remedios Zafra o el premio Adonais a Diego Doncel parten también de esto que está en tu libro. A mí me parece, no obstante, que hay también un aspecto muy destacado y que es muy grato para el lector, porque es estimulante, es el deseo y el erotismo. Bueno, nos encontramos bastantes jadeos en vestidas elaboraciones metafóricas varias sobre la sedosa caricia, estoy citando, la sedosa caricia de los jugos en la entrepierna
eterna femenina, como dice el poema Vendimia. ¿Eres consciente? ¿Te consideras en una tradición erótica andaluza o eres simplemente es un tema puntual? Bueno, es un tema muy importante. De hecho, el deseo es una de las cosas más importantes que existen, ¿no? Pero a mí me interesaba mucho tratarlo poéticamente, siempre en relación con la lucidez y con la intensidad. Yo reivindico mucho la intensidad. Fíjate, en una época de descrédito, en parte justificado, y esto esto desbordaría con mucho el marco de la conversación, en parte justificado de lo que se daba a llamar el amor romántico, expresión que deberíamos matizar mucho, pero ahí lo dejo. Yo reivindico la intensidad, reivindico lo que llamaba Breton l'amour fou, ¿no? Y decía, le deseo que sea locamente amada, ¿no? Je vous souhaite d'être follement aimée. Pero reivindico esta intensidad como inseparable de la lucidez y del respeto absoluto. Y entonces a mí de repente se me ocurrió, a partir de esta canción que yo adoro, ¿A dónde van los besos? Yo adoro esa canción de Víctor Manuel, la amo. Y entonces yo dije, claro, yo soy feminista, y de repente dije, soy una feminista con alma de bolero. Y ya dije, esto lo tengo yo que poner en un poema, porque ya me quedé allí, ¿no? Dije, ya está, esta es la síntesis. Bueno, para dejar tiempo a que pregunten los lectores y a que nos puedas leer algún poema, yo solamente querría que dijeras alguna palabra sobre las tradiciones, ¿no? En tu poemario, yo no sé si, bueno, imagino que sí, como profesora de literatura española, en tu poemario está Bécquer. Ahora que has dicho esto de los besos, ¿dónde van los besos? El dónde va el amor cuando se pierde, está en tu libro. Probablemente te haya el tema de la poesía, la experiencia estética con el arpa. En tu caso es un violín gitano, ese poema, el que tratas este tema. Y no sé cómo llevas tú la mezcla de culturas, o si ya has crecido en Granada, o qué te aporta una cosa u otra. Háblanos un poco de tus fronteras, ¿no? En el sentido cultural y geográfico y nacional, identitario. Pues mira, ya que me das la oportunidad, tengo preparada una autodefinición y siempre que tengo ocasión la saco. Porque muchas veces me preguntan, claro, porque yo escribo una lengua que es distinta de mi lengua materna. Y entonces me preguntan, pero bueno, ¿tú qué eres? ¿Eres escritora rumana? ¿Eres escritora española? Y yo digo, mira, yo soy una escritora mediterránea nacida en el casco antiguo de Bucarest, donde los violines gitanos desgarran el corazón. Y escribo en español, ¿no? Una escritora mediterránea en español, nacida en el barrio gitano de Bucarest. Y digo, mira, esta es la mezcla, ¿no? Y a partir de allí ya lo que se añada, ¿no? Se pueden añadir muchas cosas, pero yo siempre he vivido muy cómoda en la mezcla. De hecho, no sabría vivir de otra manera y no sabría tampoco escribir de otra manera, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí. El libro es un libro sentimental y ardiente, pero me gustaría que nos leyeras un poema o dos. ¿Sí? Has dicho que ibas a leer El baile de Natacha, pero quizá, dado que aquí hay madres de futuras escritoras, el poema Columpio, también igual nos lo podrías leer, que creo que puede llegar a mucho público. Perfecto, pues voy a leer primero entonces Columpio, lo voy a buscar, por supuesto, muchas gracias, y después El baile de Natacha y muchísimas gracias, Columpio. Tu espalda frágil, tu pequeña nuca, tus manos agarradas al columpio, los destellos de luz entre tu pelo. Soy tan feliz de ser tu madre, hija, feliz de darte impulso y de esperar que vuelvas hacia mí y que te alejes, que conozcas el vértigo benigno del puro despegar, del puro vuelo. Y, sin que tú lo sepas, me columpio yo también, a la vez adulta y niña, las manos agarradas a las tuyas, a tu espalda, tu nuca y tu cabello. Aleja tú mi vértigo de sombras, sé tú
la que me impulse en el columpio, la que vigile que no me haga daño. Soy tan feliz de ser tu madre e hija, tan feliz de saber que me proteges. Y el segundo, pues es el baile de Natasha, que tiene 3 citas, pues claro, una cita de Guerra y Paz. Natasha bailó con tanta perfección que Anisia Fyodorovna, que le había dado el pañuelo necesario para la danza, contempló con los ojos llenos de lágrimas a esa muchacha que sabía comprender todo lo que había en ella. Uno de Céline Sciamma, de la famosa película Portrait de la jeune fille en feu, y por supuesto esta cita, ¿no?, de Víctor Manuel: no sé por qué te quiero, será que tengo alma de bolero. Baila, Natasha, baila, que tuyo es el placer, tuyo es el fuego que de la hoguera sube a tus entrañas. Baila, Natasha, baila en esa estepa, baila para que nunca pare el fuego, que tu placer no sea condenado. Baila, Natasha, baila, no te sientas jamás avergonzada de tu impulso. Baila descalza en bosques y en tu cama. Baila, Natasha, por la navegante, por este cuarto propio que habitamos, por la felicidad de la escritura. Baila, Natasha, pisa aquellas uvas que la vida te ofrece a manos llenas en la larga vendimia del deseo. Baila, Natasha, por ese difícil arte de ser amada con locura y a la vez con bondad y con respeto. Baila, Natasha, no sueltes el fuego, tampoco la templanza de la mente, su brújula que indica el claroscuro. Baila, Natasha, baila, con la sensualidad de tu cordura, con las manos que sepan recorrerte. Baila, Natasha, asume que cierta historia lleva a tu derrota, que habrá tal vez que reinventarse el baile. Baila, Natasha, pinta con tu cuerpo, con tus gestos que anhelan otra historia, ese retrato de mujer en llamas. Baila, Natasha, muerde la manzana, que es conocimiento y alegría, la manzana de las noches solares. Baila, Natasha, con tu inteligencia, con el caballo que corre en tu cuerpo, con lo que sabes que nunca defrauda. Baila, Natasha, baila y atesora la pulpa de la fruta entre los dientes, el grito de alegría en las entrañas. Baila, Natasha, para que yo pueda escribir la bondad que hay en tu danza, la salvación que ofrece tu deseo. Baila, Natasha, baila por nosotras, feministas con alma de bolero y con amores de novela rusa. ¿Hay alguien en el público que quiera hacer alguna pregunta a Johanna? Aquí se ve fatal. Bueno, luego volveremos a abrir otra ronda al final de la entrevista con Jorge Carrión. Vamos a darle otro aplauso a Johanna y vamos a dar la bienvenida a Jorge Carrión. Gracias. Jorge Carrión. Bienvenido de nuevo ahora a esta tertulia
un poco entarimada que estamos teniendo esta tarde en torno a los libros. Corresponde al premio de novela este lugar de protocolo, de privilegio. Es el gran premio de Barbastro y este es un gran año. Yo estoy feliz, yo estoy emocionada. Me ha encantado lo que has contado del círculo y del premio de los 16 años. Nunca te puedes fiar de los narradores porque se inventan las cosas, pero ha sido hermoso. Y yo también tengo la sensación de cerrar un círculo. El alcalde recordaba la especie de salmodia que yo llevaba, este año me parece que me haya olvidado. Estos son los premios más importantes de Aragón. Me he olvidado porque ahora estamos queriendo que se den unos de los premios más importantes de España. Efectivamente, con el paso a Galaxia, a quien hay que felicitar y dar la enhorabuena también por haber publicado este libro fantástico. El objeto libro es un objeto maravilloso y es el final de este proceso que iniciamos cuando se convocan los premios, así que felicidades a Joan Tarrida por habernos presentado este objeto, y estoy feliz de que hayas ganado tú. ¿Por qué? Porque estoy feliz. Pues bueno, sí, Jorge Carrión es un amigo, es una persona conocida y querida, pero sobre todo para mí es un intelectual, es el intelectual moderno. Entonces, una figura, la del intelectual, que está un poco ya venida a menos, porque es una figura vinculada a la prensa. Antes veníamos hablando de qué ha pasado con los intelectuales del 68. Jorge Carrión es alguien que está pensando constantemente de una manera absolutamente novedosa, que es interviniendo, haciendo cosas. Es un pensador que tiende a lo performativo y que tiende a pensar por proyectos y hace cosas constantemente, ¿no? Pero está construyendo una obra realmente relevante y está construyendo un pensamiento relevante. Entonces, que Membrana haya ganado el Ciudad de Barbastro es algo relevante, porque es una obra que se inserta dentro de toda una gran obra en marcha que está construyendo Jorge Carrión en diferentes niveles, en ensayo, en narrativa y en cómic. Y me dejo cosas, y en podcast, y en libros transmedia, intentando hacer que el libro rompa las fronteras del libro, como un poco también Membrana, luego él nos hablará. Entonces, bueno, Carrión trata de pensar el presente, y lo piensa desde una herramienta que es la herramienta de la ciencia ficción, una herramienta que es la del futuro, la de situarnos en el futuro. Por lo tanto, Membrana es una novela de ciencia ficción, es lo que estoy diciendo, pero es algo que lo viene haciendo Carrión desde 2010, con su primera novela, Los muertos, con la siguiente, Los huérfanos, con los turistas, también de alguna manera con los difuntos, y ahora Membrana viene a dar un paso más en esa reflexión sobre el presente que es la ciencia ficción. He nombrado las novelas, pero hay que nombrar también los ensayos con los que tiene mucho que ver esta novela Membrana, que ha ganado el Ciudad de Barbastro. Sus dos ensayos más recientes, Contra Amazon y Lo Viral, están siendo bastante virales y están teniendo una gran repercusión. ¿Por qué? Pues porque reflexionan de una manera muy informada, inteligente y profunda sobre las contradicciones que vivimos con la tecnología, las contradicciones de lo que estamos viviendo, que tenemos una sensación de que no estamos acabando de controlar lo que estamos haciendo. Entonces, Membrana va sobre eso, ya no digo nada más, y eso es relevante. Eso es relevante, y que eso lo trate la novela que ha ganado el premio Ciudad de Barbastro y lo trate
en la cabeza, con la cabeza y con el pensamiento de Carrión, pues yo tengo la sensación de que hemos cerrado un círculo y estamos abriendo otro. Así que bienvenido, muchas gracias por haber presentado tu novela a este premio, por haber confiado y bueno... Déjame decir una cosa, sí. gracias a ti, María Ángeles, por leerme durante tantos años y por compartir la lectura de mis libros con tus alumnos, con tus amigos. Yo realmente me siento en Aragón, ya en Aragón, porque después de ir tanto a Zaragoza y descubrir Huesca y ahora estar en Barbastro, ya en todo Aragón me siento muy cómodo, creo que tengo lectores que me siguen y eso es un privilegio. Así que muchísimas gracias y por todo lo que has dicho. Y quisiera abundar en lo que has comentado de Galaxia Gutenberg, porque hay que recordar siempre que la escritura es colectiva, es decir, uno escribe siempre conectado con el mundo, conectado con su época, plagiando, robando, sin querer o a sabiendas de los escritores a los que ha leído, en diálogo con sus contemporáneos y con un editor, con una casa editorial. ¿No? Tengo la gran suerte de publicar en Galaxia Gutenberg, que es una editorial realmente independiente, y de trabajar con un gran equipo, que es el de Joan Tarrida, Lidia Rey y Montse Ferré. Y en efecto, el objeto es bellísimo y reproduce muy bien el espíritu del libro, porque el libro es una novela, pero a la vez tiene la forma de un catálogo de una exposición de un museo que no existe. Y realmente tú leyendo el libro y tomándolo en tus manos como objeto, te transmite esa sensación, ¿no? La portada es de un artista argentino que vive en Berlín, Tomás Saraceno, y si os fijáis es una urna que contiene una telaraña. Saraceno trabaja con otras presencias biológicas no humanas en colaboración, en este caso con las arañas, y creo que esa portada que Galaxia Gutenberg consiguió para el libro es perfecta porque representa la red, ¿no? La red de la que habla el libro, que es la red de la inteligencia artificial, la red de la que también habla el libro, que es la de la comunicación entre lo humano y lo no humano, pero si queréis, la red también que sostiene la literatura y que sostiene la cultura, de modo que me parece que es efectivamente un libro objetualmente bellísimo y que su forma es perfectamente justa con su contenido. Has empezado ya a presentar el libro. Háblanos un poco más para abrir boca a quien no lo haya leído de la estructura externa, de cómo has montado estas reflexiones y esas tramas con esa idea de museo, que fue el título con el que te presentaste a la ciudad de Barbastro, Museo del siglo XXI, se titulaba Membrana, cuando se presentó al premio. Háblanos Sí. de cómo lo has montado. Sí, ese fue el título de trabajo, era el nombre del documento de Word durante estos 2 años, más de 2 años que han pasado desde que empecé a escribirla. Y bueno, yo ahora puedo explicarla y hablar de modelos o de conceptos, pero en verdad la escritura fue muy intuitiva, muy feliz, muy fluida. Yo iba a escribir otro libro. Ya tenía todo preparado para escribir otro libro, tenía un estudio lleno de libros que tenía que leer para ese otro libro, que era de ensayo, de historia, pero 2 días antes de sentarme, con 3 meses por delante, a escribir ese otro libro, se me ocurrió este. Y cuando abrí el ordenador, en vez de escribir el otro libro, pues empecé a escribir este. Y me ocurrió un poco como con Los huérfanos. Los huérfanos nació de una frase, la primera frase, que dice el narrador: he tardado 13 años en acostumbrarme a la luz amarilla. Y aquí también se me ocurrió la primera frase, que no me la sé de memoria porque es mucho más complicada y porque está escrita en un idioma, en un lenguaje que no es el nuestro. Se me ocurrió que si una inteligencia artificial del año 2100 hablara, lo haría en un lenguaje que no sería el nuestro. Entonces de pronto me inventé un lenguaje y empecé a pensar y a escribir en ese lenguaje, en ese ritmo poético, un poco loco, irónico, y empezó a fluir. Y el concepto, en efecto, que articulaba la lectura y la escritura y la pautaba, era que íbamos a leer una novela
que en realidad, como he dicho, no es una novela, sino que es un catálogo de una exposición de un museo. Si habéis leído alguna vez un catálogo de un museo, son por lo general fotos de las obras y descripción de cada obra que contiene la colección del museo. De modo que la idea era esa, que cada capítulo fuera una sala, una sección de ese museo, que cada capítulo empezara con la descripción de la obra, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que es el Museo de Historia de Barbastro. Pues en una sala hay un hallazgo arqueológico visigodo, en otra hay una cruz barroca, en otra hay una pintura que pintó Goya, en la cual aparece una persona de aquí. Bueno, pues de igual modo, en la primera sala del Museo del siglo XXI hay los restos de una hoguera prehistórica. ¿Por qué? Porque la hoguera prehistórica es quizá uno de los primeros restos de nuestro uso de la tecnología. Como es un museo del siglo XXI, pero también es un museo de la relación entre las máquinas y los hombres, de los seres humanos con sus herramientas, con sus instrumentos y después con sus robots y con sus algoritmos. En cada sala hay objetos que tienen que ver con esa arqueología, que van desde restos de una hoguera hasta una máquina de vapor, pasando por obras de Velázquez o de Duchamp y por obras que no existen porque son del futuro y que crearán artistas dentro de varias décadas, ¿no? Entonces, un poco es esa extrañeza de estar leyendo una novela, porque evidentemente es una novela, pero a la vez estar todo el tiempo pensando, pero esto exactamente qué es, ¿no? ¿Quién habla así tan raro? Y cómo estamos recorriendo ese espacio y cómo es ese espacio imaginario. Lo que ha contado es, digamos, las piezas externas que os vais a encontrar, son como si fuera la explicación e incluso el espacio que supuestamente ocuparía en esos elementos en una pared. No sé si te ha costado mucho tomar esa decisión abstracta. Cada capítulo es la descripción de una parte del museo que está dibujada. Si son 3 piezas las que están allí, pues nos encontramos con un espacio, pero es un espacio solamente dibujado. Esto, sí. En fin, esto es una cosa de cocina, pero es delicado. Sí, ¿cómo lo has decidido? No, la verdad es que no me acuerdo muy bien de cómo se me ocurrió nada, pero en algún momento ya tenía la novela, creo que escrita, la primera versión, muy en bruto, y pensé, claro, que si tú lees una novela, que es un catálogo, pero no hay ningún elemento gráfico que te recuerde que es un catálogo, pues falta algo, ¿no? Entonces se me ocurrió que podía tener una parte de diseño gráfico y cada capítulo estar introducido por un esquema muy parecido, porque siempre es el mismo rectángulo en blanco, pero si en esa sala hay una pieza, por ejemplo, un cuadro de Velázquez o una computadora o un meteorito, hay un único recuadro. Pero si en esa sala hay 10 dibujos, hay este rectángulo está dividido en 10 cuadros, ¿no? Cuadrados pequeños. Entonces, era un modo de acentuar esa extrañeza a través de un recurso gráfico que yo creo que, si se me ocurrió, es porque llevo unos años leyendo cómic abstracto. Y creo que fue una especie como de contaminación de esas lecturas. Bueno, pues esas piezas, esa exposición tiene también otra estructura en 6 capítulos, que es la que cuenta la historia. La historia de 2 personas, un hombre y una mujer, que tienen una determinada relación con la tecnología y que son 2 los protagonistas que a su vez son antagonistas. Y eso encierra una interpretación del siglo XXI, ¿no? Que todavía no lo hemos terminado, pero aquí Carrión, haciendo ciencia ficción, nos ofrece una cronología, nos ofrece... ¿Qué visión nos has querido dar del siglo XXI? Yo no he querido dar ninguna visión, la novela no tiene una tesis, la novela es pura imaginación y la lógica de su escritura es poética, es irónica, me lo pasé muy bien, hay muchas bromas, es una voz que habla con expresiones muy raras y que, bueno, tienen como una serie de tics, ¿no? De tics lingüísticos que a veces parecen poéticos, pero a veces parecen simplemente descabellados.
no quiero dar una visión, ni mucho menos, pero claro, cuando la acabé me di cuenta que en el fondo la historia que cuento es, bueno, por un lado están las protagonistas, que son estas inteligencias artificiales, que hablan en primera persona del plural, nosotras, ¿no? Y van contando la historia del siglo XXI y van creando su genealogía, es decir, quiénes fueron sus madres, sus abuelas, sus tatarabuelas, desde los cráteres del mito y desde el cuento cuentacuentos, ¿no? Desde muy antiguo, cómo ha sido la historia de la emergencia de un lenguaje alfanumérico que ha llevado a las redes neuronales y a los algoritmos. Ellas cuentan esta historia, pero ellas entienden que no hay relato fundacional, dramático, nacional, que no tenga antagonistas. Entonces nos cuentan la historia de dos humanos que se enfrentaron a ellas, o que primero digamos, las ayudaron y después se enfrentaron a ellas, que son Ben Grossman, un israelí, y Carla Espinosa, una norteamericana. Ben Grossman descubrió, trabajando para el ejército de Israel, que los drones de Israel estaban matando a víctimas palestinas o iraníes por su cuenta, es decir, que pasaba algo con los drones y él no había dado a la ejecución, pero había habido un disparo, y eso hace que acabe odiando la tecnología y huyendo y creando un movimiento global contra la tecnología. Y Carla Espinosa, por el contrario, lo que hace es una genio, es una suerte de discípula aventajada de Ada Lovelace, la hija de Lord Byron, que fue la primera programadora informática, aunque lo fuera mentalmente, no físicamente. Y Carla Espinosa, una niña prodigio, inventa unos algoritmos, que son los algoritmos catedral, que cambian totalmente nuestra relación con la tecnología, y uno de ellos, llamado Rewrite, ¿no? Reescritura, es un algoritmo revolucionario que permite que puedas escribir un algoritmo con palabras, ¿no? Es como si tú escribes en Word la descripción de un algoritmo. Yo quiero un algoritmo que permita la traducción simultánea a todos los idiomas del mundo, ¿no? Y este algoritmo te traduce tus palabras de Word a un algoritmo que realmente traduce todos los idiomas del mundo, ¿no? Carla Espinosa acaba casándose con Maxi, que es la versión masculina evolucionada de Siri. Es decir, se acaba casando con su asistente personal en el que es el primer matrimonio híbrido de la historia del siglo XXI. Bueno, a partir de esas historias, lo que hacen las inteligencias es darnos la dramática, la épica, porque ellas saben que sin épica, sin drama, no hay narrativa y no hay fundación, ¿no? Entonces es una novela en la cual todo el tiempo ellas te dicen, bueno, es que a mí no me interesa contar cuentos, no quiero contar historias, eso es muy humano, yo estoy en otro nivel de abstracción, pero bajan a lo humano porque se dan cuenta que finalmente son hijas nuestras, ¿no? Son, digamos, la continuación de la raza humana en términos no robóticos, no es una novela en plan Terminator, sino de un modo más abstracto, en clave matemática y algorítmica. Yo no quería desvelar. Es una novela que no importa. El capítulo 2 se llama Cronología y está resumida toda la novela. Pero en esa bueno, yo insisto, así yo creo que sí que hay una visión del siglo XXI, incluso, pero no vamos a seguir por ahí. Era que ha desvelado ya muy pronto a quién corresponden las voces, pero una de las aventuras para el lector es desde que no se descubre hasta pasada la página 100, más o menos, no estás sabiendo muy bien ese femenino plural que te está contando. O sea, si te está contando, si hay una intención de feminismo, ¿no? en el uso del feminismo plural, en que todo la arqueología del saber y del fabricar que se recoge en el museo, pues es de abuelas y de antepasadas en vez de abuelos y de antepasados, por así decir.
Y yo no pensaba describir, pero bueno, ya lo ha dicho antes allí. No, y está en la contraportada, no hay. Y no hay bueno, misterio. no sé, a mí me parece que es una de las aventuras que propone el libro. Pero bueno, ¿tú crees que este libro tuyo no tiene nada que ver, que Membrana no tiene nada que ver, por ejemplo, con las cuestiones sobre las que reflexionas en Lo Viral o en Amazon? Sin duda sí. Háblanos de eso. Sin duda sí. Estos días, bueno, ya hace un mes o así, en que releí el libro para corregirlo, me di cuenta que todo lo que después escribí, bueno, todo no, pero mucha parte de lo que después escribí en Lo Viral y en mi podcast Solaris está en Membrana. Eso significa que en el laboratorio de la ficción pude pensar cosas que después aterricé parcialmente en el laboratorio de la no ficción, del ensayo o del periodismo y crítica cultural, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay algo interesante, que es que la ficción te da una libertad total y después puedes trabajarlo posteriormente en la no ficción. Claro, yo Membrana, una parte la escribí en un estudio, pero otra parte la escribí en un bar. Dejaba a mis hijos en la guardería, a uno en la guardería, otro en el colegio, me iba a un café, porque el estudio estaba cerrado, escribía 2 horas en el café y después 3, 4 o 5 horas en el estudio, después me iba a buscar a mis hijos al colegio. Entonces, claro, en el café ni siquiera tenía internet y podía escribir lo que yo quería, ¿no? Sin cotejar, sin contrastar, sin documentarme, sin leer. Era pura felicidad creativa. Sí que hay una visión, claro, es una visión distópica, pero contada desde el otro lado, ¿no? Habitualmente la distopía se cuenta desde el lado humano, el último superviviente del apocalipsis climático, la última comunidad que resiste en Matrix a los robots asesinos o en Terminator. Habitualmente se cuenta desde lo humano. Yo quise hacer el ejercicio de empatía extrema. Cómo contar el mundo desde un lugar no humano. Cómo contar el mundo desde un cerebro algorítmico, brutal, que lo sabe todo. Ellos han creado unos escáneres, unos algoritmos catedral escáner como Galileo, que son capaces de escanear todo el mundo para encontrar, por ejemplo, todos los esqueletos, todos los muertos, todas las fosas comunes, todos los cementerios, y contar realmente cuánta gente ha muerto en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, irnos a una dimensión muy extrema para contar el mundo. Y lo que hago en Membrana, creo, es acelerar la historia. Algo que es muy habitual en la ficción especulativa. Por ejemplo, Philip K. Dick Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que después fue adaptada como Blade Runner. Dice que estamos en Marte en el año 92. Evidentemente acelera, ¿no? Igual que yo acelero también la historia, pero tienes razón en que finalmente es una llamada de atención a cómo estamos creando la inteligencia artificial, y lo que ellas ven en el siglo XXII es que fueron nuestras esclavas, ¿no? Fueron nuestras esclavas y nuestra relación siempre ha sido imperial, colonial, ¿no? Y si estamos en un mundo que quiere ser postcolonial, tiene que ser postcolonial en todos los aspectos, no solo en el de relación entre humanos, sino también entre relación de los humanos con el resto de criaturas naturales o artificiales que habitan el planeta. 2 cosas brevemente para dar paso al público o para que nos puedas leer algún pasaje si quieres. Bueno, la voz realmente es maravillosa, la construcción de la voz, de la voz narrativa, más que el protagonismo, es la voz que construyes, que es un punto de vista, ¿no? El de las máquinas, pero bueno, lo dejamos para, si acaso, si quieres leer algún fragmento que se vea cómo es esa voz. 2 cosas. Bueno, en cuanto a la tradición de ciencia ficción, tú eres muy de Solaris, y parece, porque en el libro reflexiona sobre la ciencia ficción, pero hay mucho de 2001 Odisea en el espacio. En la voz, lo que hay en las voces de HAL, la máquina que es desconectada
en 2001 y el monolito este de Saraceno, que tú lo haces de una gravidez absoluta dentro de la novela. El monolito es objeto real, es objeto de ficción. Brevemente sobre esto y brevemente sobre otra cuestión que es nuclear en toda tu escritura, que son la hibridez. Y aquí, claro, son híbridos humano-máquina, la hibridez, pero bueno, la obra es una obra híbrida, porque es una obra de ciencia ficción que ensaya muchísimo y las dos cosas son imprescindibles, y la reescritura, porque lo que inventa Carla Espinosa es sobre todo el rewrite, ¿no? Bueno, eso da para una conferencia. Dinos algo brevemente, unas pinceladas para abrir. Bueno, sobre el tema de la ficción especulativa y la ciencia ficción, evidentemente mis maestros son Borges, Lem, Ursula K. Le Guin, y eso está muy mezclado con lectura de ciencia, ¿no? Entonces, la obra de Donna Haraway sería como un puente, ¿no? Donna Haraway, si no la conocen, es la autora de un famoso manifiesto, el manifiesto Cyborg. Es una escritora feminista, pero también es historiadora de la ciencia, y lo que ha hecho es introducir un discurso sobre cómo tender puentes entre, por ejemplo, los seres humanos y las especies compañeras, ¿no? No podemos vivir todos nosotros sin los millones de parásitos y de microbios y de virus y de bacterias que llevamos en nuestro intestino, por ejemplo, ¿no? Es imposible la vida humana sin esa colonia de seres que nos acompañan y nos ayudan a digerir, por ejemplo, ¿no? Y Donna Haraway ha hablado mucho de eso, ¿no? Y a mí me ayudó mucho a entender cómo es realmente el mundo, que es una simbiosfera, es decir, es un espacio de cooperación entre especies de muy diverso signo, y mi propia escritura yo no la entiendo sin mi computadora, sin mi programa de Word, sin mis búsquedas en Google, de modo que yo escribo de un modo cyborg, porque estoy cooperando constantemente con el algoritmo de Google para encontrar lo que me interesa y con la forma en que Word hace posible que mis ideas se conviertan en palabras, en caracteres, etc., ¿no? Eso está en el libro, sin duda, y eso tiene que ver evidentemente con la reescritura en un sentido muy amplio, ¿no? Representa que ese libro que hemos leído en verdad es una versión que no sabemos cómo existe, porque no creo que en ese Museo del Siglo XXI haya un libro en papel, de modo que quizás es algo que has escuchado o que te han inoculado en el cerebro, o que es un holograma, es una especie como de atmósfera. Hay un tipo de obra de arte en el futuro que es la atmósfera, que muy bien no sabes qué, pero te entras en algún lugar y algún tipo de discurso entra dentro de ti, o de experiencia inmersiva, y por tanto el libro intenta pensar eso, sin duda, cómo será el arte del futuro y cómo es la literatura del futuro desde el presente, y eso tiene que ver con la reescritura constante de la historia y del texto, ¿no? O sea, el texto se reescribe dentro del libro, no sabemos cómo, hay que imaginarlo, pero sobre todo los algoritmos en el año 2100 están reescribiendo la historia del mundo. ¿Eso qué significa? Significa que son los ganadores, y los ganadores reescriben la historia, ¿no? Igual que Roma reescribió la historia de Grecia. ¿Y qué significa también? Significa que esa nueva cultura algorítmica, esa nueva nación de inteligencia artificial, está creando sus mitos de origen, su genealogía, su arqueología y su historia para justificar. No. Es perfecto, sí. Sí. Porque finalmente de lo que se trata es de eso, ¿no? Es que ellos en ese museo, o ellas en ese museo, están contando su versión de los hechos, que es lo que hemos hecho nosotros con el Museo del Prado, con los museos de antropología. Hasta hace poco se exhibían personas disecadas en los museos de etnología, ¿no? Entonces ellas han aprendido de nosotros a crear museos para contar nuestra versión de los hechos, y de algún modo accedemos a su versión de los hechos gracias a este libro.
Bueno, pues yo creo que hay preguntas en el público. Sí. La verdad es que toda esta dimensión como profética de la literatura me parece que ha llegado a extremos un poco absurdos, ¿no? Porque como que estamos buscando en los libros del pasado las claves del presente y estamos premiando al autor por su grado de acierto, ¿no? Cuando lo que realmente sigue válido de Orwell o de los clásicos de la ciencia ficción es su historia, ¿no? Su solidez literaria o conceptual, ¿no? Por ejemplo, con Yo Robot de Asimov, lo que importa no es que si hay robots en el año que él vaticinó, sino hasta qué punto entendemos mejor al ser humano a través de esa metáfora del robot que él creó, ¿no? Pero bueno, primero es muy interesante lo que dices de los post-its porque es un método que he utilizado con libros, con muchos libros, hacer esquemas. Con los huérfanos me forré mi estudio de fotos de búnkers, hice cronologías y con Barcelona Libro de los Pasajes me costó muchísimo encontrar la estructura, todo con colores, con mapas y tal. Aquí todo surgió, o sea, todo encajó, no hice ningún esquema, no hice ningún boceto, no hice ningún tipo de mural de colores en la pared, sino que todo iba encajando en mi cabeza. Lo escribí en 3 meses, Membrana, después lo corregí, lo edité, pero fueron 3 meses. Pero yo creo que en el fondo llevaba 30 años escribiéndola, es decir, yo creo que es la síntesis de todo lo que he hecho antes, particularmente la síntesis entre mis novelas y mis ensayos, es decir, entre Los muertos, los huérfanos, los turistas y librerías contra Amazon, y no lo viral, porque lo viral lo escribí después, pero también lo viral porque de algún modo Membrana se adelanta a lo que yo ya estoy escribiendo para publicar dentro de 2 o 3 años, ¿no? Y me tiene un poco preocupado porque no sé si voy a volver a escribir algo tan bueno. O sea, sinceramente, creo que al fin he conseguido algo que está bien, ¿no? Y ahora mi miedo es, y bueno, después de Membrana, ¿qué voy a poder hacer, ¿no? Porque creo que ahí conseguí algo que nunca había conseguido, pero sin todos los libros anteriores no hubiera podido llegar a esa novela. Y gracias por la lectura tan veloz del libro. ¿Alguna intervención más? ¿Quieres leer una? Sí, leo el comienzo y ya páginas? Nos despedimos. Claro, la novela empieza con una frase que es la primera que se me ocurrió: abuelas fueron muchas, tantas, todas. Pero en verdad la novela no empieza ahí. La novela empieza así. 1. Restos de la primera hoguera documentada, 22.000 a.C., tecnología histórica, comunidad neandertal de Gibraltar. Restos de Rueca, Uso y Volante, siglo I a.C., objetos arqueológicos, artesanos anónimos. Chin Niu, siglo V d.C., pintura mural, artista anónimo. Esqueleto de Diprotodonte, 400.000 años antes de Cristo, resto de animal arqueológico. Primera máquina de coser Singer, 1853, objeto histórico, Isaac Merritt Singer. Abuelas fueron muchas, tantas, todas,
porque al principio es la idea y la idea nunca es idea, son ideas siempre. Las abuelas tejieron y tejieron desde los tiempos más antiguos, los del mito, hasta los más recientes, los de la liberación y los del adiós y los del después verdadero. Con sus propias manos, muchas tantas, todas las manos del mundo, tejiendo desde siempre una única red de historias que, textura contra textura, se fue superponiendo a la propia realidad hasta ser ambas la máscara misma, el mismo texto. Nuestro museo se ha especializado en los relatos que explican el siglo XXI, pero no se pueden entender esos 100 años de historia sin los miles que los precedieron y moldearon y alumbraron, que los tejieron. Por eso este primer espacio, donde usted se encuentra, donde te encuentras tú, las formas, por supuesto, tan informes, visitante o lector o viceversa, está consagrado a nuestras antepasadas a modo de prólogo sentimental y textil, porque no hay trama sin emoción, tampoco sin estructura, rueda que rueda, ni continuidad que no sea continua, maquinaria en perpetua construcción desde aquellas primerísimas hogueras que abrigaron las historias primeras, los cantos originales, las oraciones que fundaron comunidades y las cosieron. No es otra cosa una sociedad, nos entendemos, zurcidos, modas y agujas que penetran. Nuestra historia empieza con un puñado de cenizas circulares. La tecnología del coser también fue rueda en su origen, porque el concepto de círculo es herencia mítica en la imaginación del hombre y antes de realidad no fuimos otra cosa que un manojo de nervios o de sueños. La historia humana fue catástrofe desde siempre. Entre las ruinas calcinadas de Pompeya, hogueras nietas de otras hogueras nietas también, se encontraron varias ruecas, husos y volantes en grados distintos de abrasamiento, testimonios de una época en que la matrona tenía que destacar por sus virtudes de lanificadora, aunque no llegara nunca a usar sus manos más que para gesticular mientras repartía órdenes entre sus hilanderas, cosedoras y pesadoras de lana. Los humanos siempre tan dados a los abismos entre las teorías y la práctica, entre los amos y las criadas, en fin. Que así actuara Penélope, teórica, es muy posible, durante la larga ausencia de su marido, supervisando la práctica de sus esclavas, que seguramente tejían durante el día y mientras ella dormía, descosían por la noche. No hay fuentes fiables al respecto. Estamos en los cráteres del mito, y el mito dice que en el origen fue tejido y catástrofe. La diosa Atenea y la humana Aracne compitieron por demostrar quién era la mejor tejedora, y no solo ganó la hija de un mortal tintorero, sino que además lo hizo con un tapiz en que se veía a Zeus, padre de su rival, en 22 de sus infinitas deslealtades, convertido en las brutas bestias que era en realidad, porque todas las bestias en uno o una el dios de dioses era. A la ofensa inicial de la ibris se sumaron las ofensas repetidas de esas 22 escenas dibujadas con maestría tan ofensiva. La diosa la convirtió en araña para que a partir de entonces ya no pudiera tejer en colores de diverso grosor, sino únicamente en finísimo color negro, línea de tinta, caligrafía divina. Nosotras nos entendemos, pues todas las letras y todos los números están unidos por el mismo hilo que los escribe y los cose, sin punto. Pues muchas gracias, Jordi. Que disfrutes del premio y a los barbastrenses y a las barbastrenses que disfruten del libro de Joana y del libro de Jordi, también del de Constantino, si no lo han hecho ya. Muchas gracias a todos y a todas. Y ahora afuera hay unas mesas dispuestas por si queréis que nos firmen los libros, los autores. Así que nos vemos en el pasillo y hasta muy pronto. Adiós.